Ahora entramos de lleno al mensaje de esta mañana y sin duda es una bendición ser testigos del crecimiento de nuestros hermanos y ver cómo dan testimonio público de su fe en Cristo. Y en el marco de esta celebración queremos hacer un alto a nuestra serie de Efesios para compartir un tema que nos permita comprender lo beneficioso que es la palabra de Dios en la vida del creyente. Tanto nuestros hermanos que se han bautizado como cada uno de nosotros necesitamos afirmarnos cada día más en ella para seguir creciendo en Cristo, ser transformados y moldeados conforme a su imagen. Por eso esta mañana vamos a reflexionar en un tema importante titulado Beneficios de la palabra de Dios. Beneficios de la palabra de Dios. Y antes de continuar, oremos al Señor. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo lindo. No solo adorándote, Señor, cantando alabanzas a tu nombre, sino también, Padre, siendo testigos del testimonio público de nuestros hermanos. Cuánto gozo hay en nuestro corazón por ellos. Afírmalos en tu verdad, que sigan creciendo en ti. Y ahora, Padre, disponemos nuestro corazón para ser edificados por tu palabra. Háblanos a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Beneficios de la palabra de Dios. Y sabe, lamentablemente, cuando ignoramos los beneficios de un producto, cualquiera que sea, difícilmente lo vamos a valorar y utilizar como corresponde. No podremos sacarle el máximo provecho porque sencillamente desconocemos su funcionamiento y los beneficios que puede aportar a nuestra vida. Y esto mismo está sucediendo con la palabra de Dios. Tristemente, muchos creyentes la han dejado de lado, no la leen, no la estudian, no le dan el valor que realmente merece. Por eso tampoco están permitiendo que sus beneficios impacten y transformen sus vidas. Y es por eso que vemos creyentes que a pesar de llevar años asistiendo a una iglesia, siguen viviendo de la misma manera, arrastrando malos hábitos del pasado, persistiendo en conductas pecaminosas y sin evidencias claras de transformación. Todo parece seguir igual y es lamentable, pero en muchos hogares cristianos la Biblia permanece en un rincón como si fuera un libro más, lleno de polvo, en desuso. Y esta es una de las principales razones por las que muchos creyentes viven un cristianismo débil, superficial e intrascendente. Y es que muchos creyentes ignoran lo que es la palabra de Dios y su poder en la vida de los hombres. El autor a los Hebreos dijo de ella, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, mi hermana, la Biblia no es un libro más dentro de una biblioteca. Es la misma palabra de Dios, viva y eficaz, capaz de revelar lo más recóndito de nuestro corazón, lo más profundo, todo lo que está oculto lo revela, pero también confronta nuestras intenciones, aquello que no se ve, toda motivación del corazón, y nos muestra la verdadera condición de nuestra vida.
Por eso la palabra del Señor siempre será de gran provecho y beneficio para todos los hombres. Y esto lo tenía muy claro el rey David. Él sabía que la palabra de Dios era uno de los mayores tesoros que había revelado al hombre. Por eso en los versículos que hemos leído encontramos un cántico precioso que describe el carácter glorioso de la palabra de Dios, y a través de este cántico el salmista nos muestra qué es la palabra de Dios y cuáles son sus múltiples beneficios para aquellos que la reciben, que la valoran y que se dejan instruir por ella. Él deseaba que cada vez que se entonara este cántico, el pueblo recordara la importancia, el valor y los beneficios de la revelación de Dios. Por eso esta mañana, a la luz de los versículos leídos por mi esposa, la hermana Cecilia, permítame mostrarle cuáles son los beneficios de la palabra de Dios. Y es mi deseo que al conocerlos, cada uno de nosotros determine en su corazón darle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde, dejándonos instruir y transformar por ella. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la palabra de Dios? ¿Cuáles son? En primer lugar, la palabra de Dios nos transforma porque es perfecta. Mira el verso 7, la primera parte. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y con esta declaración David inicia su descripción de la revelación de Dios. Y se refiere a ella como la ley de Jehová. Y no se está refiriendo solo a un mandato aislado. Se refiere a toda la ley, a toda la Torá. Es decir, a la instrucción completa que Dios entregó a su pueblo por medio de su siervo Moisés, y que fue establecida como norma segura para guiar su vida delante de él. Y esta ley, refiere el salmista, tiene una característica: es perfecta. Y esta palabra era muy utilizada en el lenguaje de los sacrificios y literalmente significa sin mancha, sin defecto. Es decir, la naturaleza de la ley de Jehová es sin error, sin falla. Y pastor, ¿por qué tiene esta particularidad? Porque el autor de la Biblia es el mismo Dios. Si bien Él inspiró a diversos hombres para que la escriban utilizando sus propios estilos de escritura, recursos y personalidades, sí, pero ellos registraron exactamente lo que Dios quería que se escribiera. La Biblia no fue dictada por Dios. No es que Dios se puso de pie y comenzó a dictarle: escribe todo lo que voy a decir. No, no es la idea. Lo que hizo Dios fue guiar todo el proceso por medio de su Espíritu Santo, inspirando a los santos hombres de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo: toda la escritura, toda, es inspirada por el mismo Dios. Es Él quien guió. Es Él quien inspiró a los hombres y les mostró su voluntad, su propósito, el cual posteriormente plasmaron en escritos. Por lo tanto, esa producción no tiene ningún error ni contradicción, porque el autor es Dios. Amén. Esta perfección, refiere el salmista, tiene un efecto poderoso. Dice el texto: convierte el alma.
Y la palabra convierte significa restaura, cambia, transforma. ¿Y qué afecta directamente? El texto dice, el alma. El alma, es decir, el ser interior. Mi hermano, mi hermana, el consejo de Dios afecta totalmente el ser interior y lo transforma. Por eso no podemos reducir el consejo de Dios a mensajes de autoayuda o motivación, porque hay creyentes que escriben algunos textos bíblicos y los colocan como clichés, como frases de motivación, simplemente para inspirarse, simplemente para motivarse. Pero no reduzcas el texto, la palabra del Señor, a simples mensajes de autoayuda. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene el poder para transformar una vida. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nota, Cristo salva, pero la palabra de Dios te presenta a Cristo y cambia esa condición, esa realidad de corrupción. Mira el poder de la palabra de Dios. Y amado hermano, hermana, si permanecemos en la palabra, meditando en ella de día y de noche, vamos a experimentar cambios trascendentes en nuestra vida. Muchos de nosotros quizá en algún momento nos hemos sentido impotentes, frustrados, porque pasan los años y seguimos fallando en lo mismo. Deseamos cambiar, pero pareciera difícil el camino. Avanzamos un paso y retrocedemos dos. Lo cierto es, solo podremos ser transformados si permanecemos en la palabra de Dios. Y cuidado, permanecer no solo es leer la Biblia todos los días. Ya leí el capítulo que me corresponde, muy bien, listo, check, cumplí. Tampoco permanecer en la Biblia es solo estudiarla en un curso en ella. Ya me matriculé en mi curso, ya estudié mi clase, estoy contento, suficiente. Tampoco es leer libros, comentarios y decir, ya me sé todo, ya me sé los contextos, ya me sé la cultura, ya me sé las palabras, ya lo sé. Eso es permanecer en la palabra. No. Tampoco es decir, cuán bella la palabra, cómo la admiro, tremendo el consejo de Dios. Permanecer en la palabra de Dios es dejar que ella saque a la luz mi verdadera condición. Es someterme a su corrección, abandonando todo aquello que está mal en mi vida. Es encaminarme según su guía y dirección. Permanecer en la palabra de Dios es dejar, es estar dispuesto que ella determine mis motivaciones, mis pensamientos, mis palabras, mi conducta. Permanecer en la palabra de Dios es amarla, valorarla por encima de toda ciencia y razonamiento humano. Eso es permanecer en la palabra. Arraigarme en ella, meditarla de día y de noche y determinar mi caminar según lo que Dios ha establecido. Por eso, mi hermano, mi hermana, queremos experimentar transformación en nuestra vida, permanezcamos en la palabra del Señor. Amén. Segundo beneficio, la palabra de Dios nos hace sabios.
porque es fiel. Verso 7, la segunda parte dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Y qué significa esta expresión? Ahora la Biblia es presentada como el testimonio de Dios. Es como que Dios hablara de sí mismo. Y un comentarista dijo lo siguiente sobre esta expresión. Lea conmigo. La Biblia nos dice de parte de Dios, este es quien soy. Esto es lo que pienso. Esto es lo que hago. Esto es lo que deseo. Esto es lo que me agrada. Estas son mis promesas. Esta es mi naturaleza. Por lo tanto, esto debes hacer. La palabra de Dios es su testimonio. Solo habla de Dios. Y el salmista dice que es un testimonio fiel. Es decir, es confiable, es verdadero, es seguro. Podemos creer con total seguridad que lo que Dios afirma en su palabra es verdad, porque Él no es hombre para mentir. El mismo Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su testimonio es verdadero. Por eso jamás seremos defraudados. Por eso mi hermano, mi hermana, esta mañana determina permanecer en el testimonio de Jehová, porque es fiel, es confiable, es verdadero y permanece para siempre. ¿Y cuál es su beneficio? Dice el salmista, hace sabio al sencillo. Y la palabra sencillo viene de una expresión que nos da la idea de una puerta abierta. Imagínate, una puerta enorme abierta. Nos da la idea de alguien carente de inteligencia o sentido común, que deja entrar ideas en su mente sin discernir, como una puerta abierta por donde pasa cualquier tipo de persona, animales. No hay ningún filtro. De la misma manera, una persona sencilla, carente de sentido común, de inteligencia, no discierne, es fácilmente influenciable. Pero mi hermano, mi hermana, escúchame por favor. En la medida que permanezcamos en la palabra de Dios, nuestra vida irá creciendo en sabiduría. Nuestras convicciones se harán fuertes e inamovibles. Desarrollaremos discernimiento bíblico para detectar ideas y expresiones que no provienen de Dios ni de su palabra. Hoy lamentablemente tú vas a las redes sociales, al TikTok, al YouTube, al Facebook, y vas a encontrar prédicas de todo tipo. Hay mensajes bíblicos muy buenos, de mucha bendición. Pero también vas a encontrar mensajes, prédicas en las que la palabra de Dios es manipulada, donde hay enseñanzas que distan de la verdad de Dios, mensajes que son enseñanzas humanas que distorsionan el evangelio. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que hay miles de personas que asientan la cabeza y dicen amén, evidenciando que no hay discernimiento, evidenciando que no detectan la verdad de la mentira, la verdad del error. Mi hermano, mi hermana, quien tiene palabra de Dios en su vida, tendrá los sentidos ejercitados para detectar cuando algo es sujeto a la verdad de Dios y cuando algo es mentira.
Pero cuando carecemos de la palabra de Dios en nuestra vida, seremos como esa puerta abierta, influenciables. La palabra de Dios también nos hace sabios. No nos va a hacer sabelones. No, mi hermano, lo que está diciendo es que cuando nos sujetamos a las Escrituras, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces vamos a saber aplicarla a determinados momentos de nuestra vida. Y eso es la sabiduría bíblica, es llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de su consejo y ponerlo en práctica en determinados momentos. Sabio no es quien sabe más, es quien pone en práctica el consejo de Dios en su vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, si conoces la verdad y la aplicas, eres sabio. Pero tristemente hay muchos creyentes que escuchan la verdad, les entra por aquí y les sale. Y en el momento que tienen que aplicarla, más bien lo que hacen es su propia voluntad. Y lejos de actuar como sabios, tristemente, a veces actuamos como necios. Por eso te animo, mi hermano, mi hermana, permanece en la palabra de Dios, permanezcamos en la palabra de Dios para que nos haga sabios. Amén. Tercer beneficio, alegra nuestro corazón porque es recta. Verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Ahora la palabra de Dios es presentada como los mandamientos de Jehová y hace referencia a los principios divinos, es decir, a las ordenanzas establecidas por el mismo Dios, las cuales deben ser atesoradas por todo creyente, porque esa es la voluntad de Dios. El salmista así lo afirma, Salmo 119:4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La orden de Dios es que su pueblo, sus hijos, guarden sus mandatos. Y eso no significa que los escondas, que los metas en una caja y los guardes allí bien embalados. No. La idea de guardar los mandamientos de Dios es que los podamos atesorar en nuestro corazón, grabar en nuestra mente. De tal manera que puedan determinar nuestro caminar. Por eso el apóstol Juan dijo, primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál, Juan? ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Te das cuenta? Amar a Dios, en palabras de Juan, es que vivamos su palabra. Y no es complejo, no es gravoso. Lo que está diciendo Juan es que el propósito de Dios no es malograrte la vida, no es amargarte el día a día. Por el contrario, es posible poner por obra los mandatos de Dios, y cuando lo hacemos, traemos bendición a nuestra vida. Ahora, el salmista dice que estos mandamientos son rectos. ¿Y qué significa esto? Que nos muestran el camino correcto, la senda segura por donde tú y yo debemos andar. Quiere decir que lo que Dios ordena no es una simple opinión, no es un parecer humano, es verdad revelada, justa y confiable. Por eso que sus mandamientos nunca nos van a conducir al pecado o al error, tampoco nos van a dejar en la ambigüedad, en el no saber qué hacer. No, Dios es claro.
y siempre nos va a orientar hacia aquello que le agrada y que es verdaderamente bueno para nuestra vida. Y el beneficio de los mandamientos rectos de Dios, dice el salmista, es que alegran el corazón. Y esta expresión indica que la palabra de Dios pone en nuestro ser interior un estado de gozo que se exterioriza. Pero cuidado, no es un estado temporal, es algo que define el carácter de la persona y que va más allá de una alegría pasajera. Quien permanece en la palabra de Dios va a ser lleno de gozo. Podrá pasar momentos duros, pruebas en su salud, en la economía, en el trabajo, en el negocio, y estará gozoso, fortalecido en el Señor. Y no porque es una actitud hipócrita que aparenta felicidad o ríe cuando hay dolor y tristeza, no, sino que el gozo del Señor rebosa en su corazón y aún en medio del dolor está fortalecido en el Señor. Porque es lo que produce la palabra de Dios, fortaleza para soportar cualquier embate de la vida. Y cómo no gozarnos, mis hermanos, al leer la palabra de Dios y descubrir tantas bendiciones del cielo para con nosotros. ¿Quién no se goza al saber que tenemos vida eterna? ¿Cómo no gozarnos al saber que somos parte del reino de Dios? ¿Cómo no gozarnos al saber que somos coherederos con Cristo? ¿Cómo no gozarnos al saber que Dios ha derramado dones sobre nuestra vida? ¿Cómo no gozarnos al saber que Dios nos sostiene en todo tiempo con su mano poderosa? ¿Cómo no gozarnos al saber que Dios es fiel, que Dios es proveedor, que Dios nunca nos va a abandonar y siempre va a suplir todo lo que falta? ¿Cómo no gozarnos? Pero eso lo descubrimos cuando nos acercamos al consejo de Dios y nos deleitamos en la palabra, como Jeremías. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías toma la imagen de un delicioso manjar. La palabra de Dios es como ese delicioso manjar que él comenzó a ingerirlo y lo disfrutaba y lo saboreaba, y en su ser interior hubo un gozo, una satisfacción tremenda. Porque la palabra era su deleite. Y esa es la actitud que tú y yo, mi hermano, mi hermana, debemos tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Debemos ingerirla, debemos disfrutarla, debemos gozarnos. Porque eso es lo que produce en nuestra vida. Cuarto beneficio, ilumina nuestra mente porque es pura. Verso 8 dice la segunda parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Y qué es un precepto? Es una instrucción, una regla que Dios ha establecido para nuestra vida. Y están destinados a dirigir la conducta y la moral de las personas, a establecer una relación correcta con Dios y con los demás. Mis hermanos, los preceptos de Dios jamás pueden ser dejados de lado, porque su ignorancia y poca práctica nos pueden sumergir en el fracaso. Pero la sujeción total a los preceptos de Dios, escúchame bien, van a vivificar nuestra vida. ¿Qué es vivificar? Vivificar es renovar, traer vigor. El salmista dice, Salmo 119:93, nunca jamás, si alguna vez me olvidé
Determino nunca jamás, nunca jamás, dice el salmista, me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Cuando permanecemos en la palabra, habrá vigor espiritual, salud espiritual. ¿Y si pasara lo contrario? Que carecemos de la palabra de Dios, que no es importante en nuestra vida, que solo la abrimos los días domingos, o que solo le damos una lectura de rutina. Entonces déjame decirte que lo contrario a vivificar es la sequedad, es el desierto, es la debilidad. Y me temo, lamentablemente, que hay muchos cristianos que se encuentran en ese estado de sequedad porque la palabra de Dios no es importante en sus vidas. Mi hermano, mi hermana, te animo en el nombre de Jesús. Arráigate en la palabra, permanece en la palabra, porque ella va a vivificar tu vida. Vas a tener salud espiritual, vigor espiritual. El salmista añade, el precepto de Dios es puro. Y esta palabra nos comunica la idea de algo limpio, sin mezcla, sin contaminación. Significa que los preceptos de Dios no están manchados ni por el error, ni por la mentira, ni tampoco por la corrupción humana. Lo que Dios establece, lo que Dios ordena es santo, perfectamente bueno. Por eso el beneficio puede alumbrar nuestros ojos, porque no contiene engaño ni oscuridad. Nos permite ver la vida con discernimiento espiritual. Cuando estábamos sin Cristo, nuestra mente estaba entenebrecida. Nuestra visión estaba afectada. No podíamos ver con claridad. Mira, mi hermano, mi hermana, yo me saco el lente y solo veo bolitas de colores. Yo sé que usted está allí, pero solamente veo bolitas. Una persona que no permanece en la palabra de Dios tiene esa miopía. No ve bien el camino. No sabe por dónde pisar. No ve bien el peligro. Entonces va a tomar decisiones erradas, equivocadas, porque no tiene claridad, porque no tiene luz, porque no hay visión. Y así hay muchos creyentes con visión corta, nublada, porque no permanecen en el consejo de Dios. Y entonces toman malas decisiones, y entonces tropiezan, y entonces fallan vez tras vez, porque no están arraigados en la palabra de Dios. Pero si me pongo mis lentes, te puedo ver hasta los granitos. Cuando estamos arraigados en la palabra de Dios, vamos a tener visión clara, porque alumbra los ojos, porque ilumina nuestro entendimiento, nos lleva a la verdad y nos saca del error.
La palabra del Señor ilumina la mente, corrige nuestra mirada y nos enfoca a mirar con claridad la voluntad de Dios. Por eso la versión Nueva Traducción Viviente dice: dan buena percepción para vivir. Y definitivamente hay muchas circunstancias que pueden empañar nuestra visión a lo largo de nuestra vida. Las pruebas, por ejemplo. La falta de vida espiritual, la tentación, el pecado. Y esto ocurre casi siempre porque nos alejamos de la palabra de Dios y nos colocamos en una posición vulnerables. Entonces perdemos visión, nos volvemos miopes espirituales. Pero repito, cuando nos acercamos a la verdad de Dios y nos arraigamos en ella, nuestros ojos serán abiertos, miraremos con claridad. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, 105, tú lo sabes, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y entonces sabremos dónde pisar. Veremos los peligros y tomaremos buenas decisiones. Quinto beneficio, nos guarda en pureza porque es limpia. Verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios es presentada ahora como el temor de Jehová. ¿Y qué significa esta expresión? No significa miedo, terror o espanto, sino se refiere a la reverencia santa que Dios demanda de su pueblo. Porque escúchame bien, la palabra de Dios demanda reverencia. Su palabra nos enseña a cómo honrar a Dios, cómo obedecerlo, cómo andar delante de Él en santidad. Y en tal sentido, dice el salmista, este temor es limpio, es decir, puro, puro en esencia. ¿Y esto qué nos muestra? Que la palabra de Dios es santa y conduce a la santidad. Por eso el salmista decía en el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Nota el énfasis del símil, remarca la pureza de la palabra de Dios usando el número 7, perfección, alta pureza. Como es limpia, puede limpiar nuestra vida, porque no hay ningún atisbo de contaminación, ni una pizca de suciedad en ella. Por eso el salmista podría decir con toda certeza: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Si permanecemos en su palabra, créeme, Dios limpiará nuestra vida de toda impureza, de todo mal hábito, de todo vicio, de todo pecado, por más enraizado que esté. Pero tú sabes, ambos necesitamos que Dios limpie nuestro ser interior, de adentro hacia afuera. ¿Qué más dice el salmista? Que su palabra es eterna, permanece para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabes, muchas cosas cambian en esta vida. Personajes mueren y son olvidados. Ideologías que fueron empoderadas pasan y terminan por desaparecer. Grandes imperios fueron desbaratados y algunos olvidados en el tiempo, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
A lo largo de la historia, cuántos hombres se ufanaron en desdeñar, desacreditar, cuestionar la palabra de Dios. Pero ellos pasaron de esta vida y la palabra de Dios hoy sigue transformando vidas para la gloria de Dios. Mi hermano, mi hermana, vivamos arraigados en la palabra de Dios, cimentados en ella, para que experimentemos su limpieza, su pureza en nuestra vida. Finalmente, la palabra de Dios nos guía con verdad y justicia. Dice el verso 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Nota, el salmista nos dice que Jehová es juez. Él juzga. Y el estándar que usa Dios para juzgar es su palabra. Su palabra juzga la vida y el destino eterno de cada persona. Porque si decimos que somos hijos de Dios, debemos entonces vivir tal y como lo enseña su palabra. Jamás debemos tomarla con ligereza. Alguien dijo lo siguiente: esto nos sugiere que no debemos tomar la lectura de la Biblia como algo trivial. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida son traídas a juicio. Cada vez que abrimos la palabra de Dios y la leemos, es la espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el espejo con el cual podemos juzgar o evaluar nuestra vida. Cuando la Biblia nos evalúa, debemos escuchar atentamente su veredicto. Y mi hermano, es verdad, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no podemos ocultar lo que verdaderamente somos. La palabra de Dios se encarga de mostrar la verdadera condición de nuestro corazón. Y lo que juzga a Dios por medio de su palabra es verdad y es justo. Dios no es mentiroso, Dios no es apañador, Dios no tapa pecados, Dios revela lo más recóndito de nuestro ser. ¿Cuál es el beneficio de esta verdad y justicia? Si la palabra de Dios es verdad y es justa, entonces el beneficio para los creyentes que permanecen en ella es que Dios termina por imprimir su carácter en quienes permanecen en ella. Imprime verdad, imprime justicia. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, vamos a crecer en aquello que es correcto, en aquello que es justo, en aquello que es verdadero. Vamos a dejar toda conducta relativa. Vamos a dejar de lado toda actitud criolla, de viveza, que muchas veces nos lleva a evadir las normas y a pecar. Quien permanece en la palabra crece en justicia, crece en verdad. Finalmente, el salmista termina este párrafo resaltando el valor de la palabra de Dios y nos muestra en síntesis la actitud que debemos tener tú y yo. Dice el verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El oro es muy estimado por su valor.
cuánto más el mucho oro en alta pureza, gran valor, gran estima. ¿Quién no quisiera ese tesoro? El símil. Así debes atesorar y valorar la palabra de Dios. Pero también como la miel, esa miel que destila del panal, dulce, suave al paladar, que cuando uno la ingiere, la disfruta, se deleita. Así debe ser tu actitud, mi actitud para con la palabra de Dios. Debo valorarla en sobremanera y debo deleitarme y disfrutarla. Pero es verdad, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no valoramos la palabra de Dios. Muchas veces ni siquiera disfrutamos leerla. Podemos leernos libros, periódicos, artículos de internet. Pero a veces cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer 1, 2, 3 versículos, el sueño nos gana y la dejamos a un costado. ¿Sabes por qué? Porque no es de gran valor para nuestra vida. Porque no la disfrutamos. Y eso revela la condición de nuestro corazón. Mi hermano, te animo esta mañana. Valora en sobremanera la palabra de Dios. Arráigate en ella. Disfrútala para que podamos disfrutar de sus beneficios. Amén. 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 Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.